Bueno, lo tenemos sí, en comunicación telefónica al doctor Norberto Lisky, como ya lo adelantábamos, ¿no? En esta entrevista recién con el doctor Diego Vigay. El doctor Norberto Lisky es un referente de derechos humanos, como ya lo dije, dirige la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Universidad Nacional del Nordeste y es fundador y presidente de CODECET. CODECET es el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos. Doctor Norberto Lisky, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, y muchas gracias por la comunicación. Bueno, 49 años ya transcurrieron del 24 de marzo de 1976. ¿Qué le dejó la jornada de ayer y esta consigna que ayer escuchábamos recurrentemente, ¿no? Hoy más que nunca, nunca más, doctor Lisky. Sí, creo que la consigna refleja que hay una gran parte de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de diversos sectores, alineados políticamente o sin alineamientos, con convicciones democráticas finalmente de distintos matices, pero seguramente deseosos y deseosas de que la vida democrática no se enturbe, no pierda sentido y que lo que ha sido el contrato social tal vez más importante que después de la Constitución Nacional ha tenido nuestro país, cuando se pudo derrocar a la dictadura y ésta huyó del poder para luego ser juzgados sus responsables, la sociedad argentina hizo un contrato social renovado. Y esa renovación fue con la democracia. Mostró que no quería otro sistema de gobierno que no se ajustara a la Constitución en su sentido más amplio, es decir, al Estado de Derecho, al respeto a las libertades, respeto a la dignidad, a los derechos de los trabajadores, al conjunto de derechos civiles y políticos que en la vida democrática deben ejercerse libre de toda violencia, libre de toda persecución, libre de toda forma de agresión. Y cuando el pueblo comienza a visualizar que el actual gobierno comienza a transitar en los bordes de la vida democrática, que omite con demasiada frecuencia actuar en las habilitaciones legales de la democracia, cuando los mecanismos precisamente de lo que es la división de poderes y que permite por lo tanto un equilibrio en el Estado se transforman en modalidades autoritarias, cuando se nombra por decreto en comisión a miembros de la Corte Suprema cuando debería ser un acto solamente reservado a la decisión del Senado de la Nación, o cuando se pretende gobernar o adoptar decisiones de enorme trascendencia como es la deuda externa simplemente con decretos de DNU, cuando el pueblo comienza a ver que al reclamo legítimo de los jubilados se le responde con violencia inusitada, desproporcionada y además criminalmente organizada, como hoy lo testimonia el grave estado de situación clínica en que se encuentra el trabajador gráfico Pablo Grillo. Quiero decir, cuando esto se agrega además que
En menos de 12 meses se perdieron 170.000 puestos de trabajo registrados, 170.000 puestos de trabajo registrados. Entonces, cuando la gente advierte, no solo porque pierde el trabajo, porque aún teniendo el trabajo tiene que comenzar a reducir claramente sus gastos habituales, porque ya la diferencia entre los altos costos de vida y el valor adquisitivo de sus ingresos es desproporcionado. Y sobre todo cuando se pretende imponer estas medidas de ajuste con una violenta represión, el pueblo reivindica aquel contrato social. Y yo creo que ayer en todo el país, no solo en Buenos Aires, todas las provincias, en algunos lados con manifestaciones de 15, 20 cuadras, se llenaron las plazas. Fue el pueblo el que dijo: reafirmamos el contrato social del nunca más, reafirmamos el contrato social de la memoria, la verdad y la justicia, reafirmamos el contrato social que gobernar es gobernar en nombre del pueblo y para el pueblo, y con la Constitución como única instrumentación efectiva. Y creo que eso es lo que nos deja en gran medida la jornada de ayer y las múltiples actividades que se desarrollaron a lo ancho y a lo largo del país durante toda esta semana cercana al 24. Hoy mismo por la mañana, en un acto que tal vez ya trascendió en los medios locales, la Universidad Nacional del Noreste, a través de la Facultad de Humanidades y con la cátedra nuestra de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, firmamos un convenio con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y uno de los objetivos va a ser la realización en el segundo cuatrimestre del año del Congreso de Derechos Humanos del Gran Norte Argentino. Es decir, todo esto está dando cuenta de que quienes quisieron instalar el negacionismo están evidentemente camino a ser derrotados. Los que han pretendido legitimar el terrorismo de Estado no tienen margen para persistir en esa propuesta. Y por lo tanto, la jornada de ayer, a mi juicio, que la viví realmente con serenidad, pero con mucha emoción. Y sabe, me permito decirle el sentimiento que tuve. Creo que la emoción principal fue ver a mi generación con sus hijos y con sus nietos. Estaba poblado de jóvenes generaciones, la plaza, las calles, y eso recibí comentarios de todas las provincias. Lo que prevaleció fue la juventud que no conoció ni vivió los acontecimientos de la dictadura, pero que reconoce en ese, insisto, en ese contrato social, reconoce su identidad, más allá de las adhesiones partidarias que pudieran o no tener en este momento. De modo que ha sido una gran jornada que creo que también abre una nueva etapa
en el actual proceso político. ¿Y esa nueva etapa en el actual proceso político cuál sería, doctor Liski? A mi juicio es que va a crecer las interpelaciones a todas las medidas antidemocráticas que adopte el gobierno. Va a crecer el reclamo social en las calles, en las aulas, en las fábricas. Va a aumentar el nivel de denuncias que judicialicen los actos de gobierno que se los considere antidemocráticos, y por lo tanto va a comenzar a haber una etapa en donde el gobierno se verá mucho más limitado y con muchas más incomodidades de la que tuvo en el primer año para llevar adelante un proyecto que evidentemente es un proyecto de interés para pequeñas minorías y de perjuicio social, económico, político para las grandes mayorías. Y esto va a comenzar a tener un nivel de interpelación mucho más fuerte dentro de la vida democrática, pero interpelando y utilizando mucho más los recursos institucionales justamente de esa vida democrática. Yo lo de ayer no lo instalo como un estallido, no es un estallido, es la reacción que toma un pueblo cuando advierte que el más importante logro conseguido en las últimas 3 generaciones hoy está en peligro. Y cuando vio el peligro, estimó que el 24 de marzo era la fecha adecuada para dar cuenta de que no está dispuesto a convivir con ese peligro que es gobernar al margen de la Constitución. Creo que esta pregunta ya se la formulé en la anterior entrevista como consecuencia de la brutal represión del miércoles 12 de marzo, ¿no? En la marcha de jubilados, pero nuevamente se la formulo. Ya que usted menciona, ¿no?, que lo de ayer fue una reacción ante el peligro que es gobernar al margen de la ley y de la Constitución Nacional. Y hablando y haciendo memoria, ¿no?, de 49 años atrás de lo que provocó el 24 de marzo de 1976. Lo que considera usted, ¿cuán próximos estamos a ese terrorismo de Estado, a la dictadura que provocó las juntas militares, en un gobierno elegido democráticamente y por la voluntad popular, pero la coyuntura, este proceso político actual, cuán próximo está a que vivamos acontecimientos similares, ¿no?, de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar? Sí, yo creo que hay una diferencia importante que permite mirar el futuro no solo con el dato de lo que fue el 24 de marzo del 76 y lo que siguió después con la dictadura cívico-militar. En aquel momento había un pueblo que estaba profundamente confundido, que tenía dolores que eran aún muy cercanos, donde la muerte del general Perón no había podido ser reemplazado por las conducciones colectivas que él había imaginado, y el poder militar estaba claramente en manos de los grupos
no solamente que se alzaban en armas contra la democracia, sino que claramente estaban al servicio de intereses y de potencias extranjeras. Creo que la diferencia hoy es que hay un pueblo movilizado, y lo digo no con la convicción de tener todos los días una movilización, digo, el dato de ayer es un acto de inflexión en materia política y, a mi juicio, en materia de recuperación de derechos. Yo creo que el gobierno va a tener cada día más dificultad de seguir avanzando en el sentido que lo está haciendo. Claro que esto también tiene otros condicionamientos. Para mí, uno de los condicionamientos más importantes es que haya una inteligencia en la dirigencia política democrática de unir las fuerzas. La unidad del pueblo es uno de los factores principales para frenar este avance hacia el autoritarismo o la aplicación de metodologías fascistas. Pero también esa unidad necesita gestos y actitudes no solamente de desprendimientos personales, sino de apertura hacia nuevas dirigencias. La juventud, cuando digo juventud, estoy diciendo hombres y mujeres que transitan la democracia con una memoria que no los conecta de manera directa con el nacimiento del pacto social, pero que se sienten hijos de ese pacto social. Y por lo tanto, yo confío mucho que tendremos en los próximos tiempos y en las próximas elecciones la aparición de nuevas dirigencias y una mayor unidad del pueblo para poder frenar el avance autoritario. Y por lo tanto, en ese sentido es que le digo que las dificultades que van a encontrar el gobierno nacional para avanzar en la dirección del 24 de marzo del 76 van a ser dificultades y escollos cada vez más difíciles de sortear. Doctor Norberto Lisky, lamentablemente me quedan pocos minutitos porque debo entregar el programa para la transmisión del partido de fútbol, ¿no?, de Argentina versus Brasil. Pero antes de despedirlo, por lo menos si brevemente puede hacer una referencia, porque hoy fue noticia que murió el turco Julián. El nombre es Julio Héctor Simón. ¿Quién era el turco Julián? Era uno de los responsables de uno de los más grandes centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que era la ex-ESMA. Luego las investigaciones mostraron que actuó en otros centros clandestinos, particularmente en el Olimpo. El Olimpo era una sede de automotores de la Policía Federal que estaba en la zona de Floresta, donde se calcula que pasaron más de 1000 desaparecidos por allí. Los sobrevivientes de ambos lugares lo describen a este nefasto personaje como no solo uno de los torturadores más crueles, sino más sádico, abusador. Ejercía esta condición de ciertas jefaturas en esos centros clandestinos con una especial actitud de humillación
hacia las víctimas allí detenidas. Entonces fue juzgado en 2 oportunidades, en 2 juicios diferentes. En los 2 fue encontrado responsable de crímenes de lesa humanidad y estaba cumpliendo. En los 2 casos se lo sancionó con cadena perpetua y muere en la cárcel, creo que de Campo de Mayo, sí, que era el de Campo de último Mayo, lugar donde había sido trasladado. Realmente, sí, diga. Lo describen también, según datos que surgen de los testimonios logrados en estas 2 causas, en las cuales fue juzgado y condenado, como bien usted lo está diciendo, que cuando torturaba utilizaba la bandera nazi y la cruz esvástica. ¿Es así, doctor Liski? Sí, usted sabe que no estoy en condiciones de confirmarlo. Sí, en los 2 juicios sobrevivientes han hecho referencia. El dato proviene de sobrevivientes del Olimpo que precisamente dan cuenta de que efectivamente exhibía símbolos del nazismo. No sé exactamente si era bandera o algún otro mecanismo de exhibición, pero que exhibía símbolos del nazismo. Y ha sido responsable, entre otros, de la desaparición de los físicos nucleares de la Comisión de Energía Atómica, y entre ellos de mi primo hermano, que era un joven brillante, que trabajaba en la Comisión de Energía Atómica, que era francamente opositor a la dictadura, y toda la investigación que se ha hecho daría cuenta de que el grupo de tareas que lo secuestra a él y a otros colegas físicos nucleares estaba encabezado por este personaje conocido como el Turco Julián. Doctor Norberto Liski, le agradecemos esta comunicación y por supuesto el compromiso, ¿no?, de dialogando, de seguir haciendo docencia sobre derechos humanos, sobre delitos de lesa humanidad, sobre los juicios y todo lo necesario que se hace, ¿no?, hacer docencia sobre estos temas en estos tiempos. Así que nos volveremos a comunicar para seguir hablando de estos temas que me parece sumamente necesario en esta época visibilizarlos. Déjeme un minuto para decirle que esta iniciativa suya de tener siempre la agenda preparada para incluir los temas que hacen a la preocupación en materia de derechos humanos es un aire fresco en los medios de comunicación, así que me permito felicitarla y congratularme con su llamado. Soy yo hacia usted y la felicito. Gracias por su palabra, doctor Liski, pero es un compromiso asumido, ¿no? Y me parece que nosotros, como medio de comunicación y también en este trabajo diario de producir un programa periodístico, esta materia debemos tratarla, y en estos tiempos más que nunca, cumpliendo la consigna de ayer, ¿no? Hoy más que nunca, nunca más. Así es, compartimos plenamente. Muchísimas gracias, doctor Liski. Ha sido un gusto. Tenga buenas noches. Igualmente. Adiós. Buenas noches. Si, por ejemplo, porque se ha hablado muchísimo a través de los medios de comunicación y también en las redes sociales, cierta repercusión que tuvo el mensaje del gobierno nacional a través de un video, ¿no?, hablando de la memoria completa.
si trasladamos, por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora a 1976, yo no estaría viva. Si traslado mi trabajo, ¿no? Liliana Romero, conduciendo este espacio periodístico y con esta línea editorial, en 1976 yo no estaría viva. Formaría parte de esa nómina de desaparecidos. Estoy segura de eso. Pero no solamente yo, mi círculo familiar o de amistades, y hasta lo mejor el propio operador técnico y trabajadores de la radio, también hubieran corrido la misma suerte. No estoy exagerando, estoy tratando de graficar para aquellos que en esta época que estamos viviendo, en este proceso político, avalan el negacionismo, ¿no? No estoy exagerando en decir esto. Si traslado este programa así, con esta línea editorial, a 1976, Liliana Romero no hubiera sobrevivido.